respecto a lo que viene a ser la materia con relación a los sistemas de información, ¿sí? Los sistemas de información son fundamentales e importantes dentro de toda organización. Para ello, voy a compartir pantalla. A ver, bueno, esta es una pantalla de Classroom. Ahora tengo la pizarra. ¿La tienen la pizarra? ¿La están visualizando? Sí, Muy licenciado. bien. Sí, licenciado. Bueno, acá tenemos un gráfico. Bueno, la clase se va a concentrar inicialmente en estos tres gráficos que tenemos acá, ¿sí? Ahí. Este de acá lo voy a eliminar. Bueno, ahí tenemos. Espero que tomen nota, ¿sí? Porque cuando se tome examen o control, también les voy a preguntar de todo el desarrollo de las clases que pasamos. Bueno, se supone o se debería yo tener por entendido, es decir, debería asumir de que ustedes ya saben lo que es un sistema de información, ¿sí? Porque tienen un semestre con respecto o con relación a esta materia. Básicamente, un sistema de información desde el punto de vista práctico y gráfico está compuesto por estos cuatro elementos, ¿sí? La entrada de datos, aquí están los datos que ingresan, el proceso de datos, un almacén de datos que viene a ser la base de datos, sin la cual ningún sistema de información puede existir. La razón de ser de un sistema de información es la base de datos, ¿ya? Los datos que ingresan o que son obtenidos o que se los obtiene de la base de datos son procesados. Este proceso transforma esos datos en información. Y a la salida tenemos como resultado la información, ¿ya? Entonces, es importante dentro del sistema de información lo que vendría a ser acá esta línea que no está tan cristiana, tan bien hecha, que me representa ahí una R acá, que es la retroalimentación. ¿Alguien me puede decir qué es la retroalimentación en un sistema de información? A ver, por favor. Si tengo entendido, creo que es cuando el proceso se repite, ¿no? O sea, es como que va a pasar lo mismo, algo así. Es la respuesta, ¿sí? Es la respuesta. No es que se repite, sino es la respuesta. Es decir, que el resultado de una forma u otra es el esperado, ¿ya? Entonces, la retroalimentación. Si este gráfico en este momento no contara con la retroalimentación, no sería sistema. Para que sea sistema, necesariamente tenemos que contar con la retroalimentación, ¿ya? Bueno, este sistema de información está compuesto por 5 elementos que están también representados en esta gráfica. Lo voy a ampliar, ¿sí? Ahí lo tenemos completo. Ya. Entonces,
En esta figura geométrica que es un pentágono, tenemos los elementos del sistema de información. Ustedes verán dentro de la figura está el sistema de información, lo que acabo de explicar, ¿ya? Ahora, un sistema de información tiene 5 elementos. Sin dejar de ser todos los elementos importantes, quizás los elementos fundamentales son usuarios y la base de datos. Los usuarios son los que interactúan con el sistema de información. De alguna manera son los que introducen los datos, ¿sí? Los que hacen que se ejecute el proceso de datos y los que obtienen los resultados de la base de datos. Perdón, obtienen del sistema de información que viene a ser la información. La base de datos. Un sistema de información sin base de datos no puede existir, es lo que decía anteriormente. ¿Por qué razón? Porque el proceso que realiza el sistema de información es el proceso de datos. Ya. Ahora, nosotros un sistema de información podemos comparar como una fábrica, como una industria, ¿sí? Donde en la entrada metemos o introducimos, perdón, los datos que vienen a ser la materia prima o los insumos que hacen posible el proceso por la maquinaria, ¿sí? Esta maquinaria es un procesador o varios procesadores que están distribuidos, pueden estar en una sola computadora o varias computadoras que hacen posible el proceso de datos. Así como en las fábricas, el proceso de producción es la transformación de la materia prima en un producto. Acá nosotros transformamos la materia prima y los insumos como ser los datos y nuestro producto es la información. Entonces, para poder lograr este objetivo, además de la retroalimentación, necesitamos usuarios y datos, los cuales se almacenan en las bases de datos. En la actualidad, todo sistema de información es procesado automáticamente. Para ello necesitamos computadores, ¿sí? Las computadoras y todo lo que representa lo mismo o están relacionados con ellas es lo que viene a ser el hardware, ¿sí? Más conocido como hardware. Pero este hardware no va a ser posible utilizar si es que el mismo no está dotado de programas. ¿Y qué son los programas? Es el software, ¿sí? Entonces, computadoras o hardware sin software, sin programas, no me sirve. O programas sin computadora tampoco me sirve. Y para poder interrelacionar toda la información e interactuar con los usuarios, hoy en día esta relación se da a través de las redes y comunicación. Entonces, resumiendo, el sistema de información cuenta con 5 elementos: usuarios, datos almacenados en las bases de datos, hardware, software, redes y comunicación. ¿Está claro? ¿Sí o no? Elisa. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. En el sistema de información existen prioridades de acceso a la información del sistema. Para determinar esas prioridades de acceso, nosotros utilizamos, esto lo han visto en Introducción a la Administración en ADM 100, el modelo piramidal de la organización. Ya no es el único modelo, pero es el clásico, ¿sí? El que más se utiliza, modelo piramidal, perdón, donde podemos identificar niveles de organización: el nivel de las transacciones, el nivel operativo,
el nivel administrativo y el nivel ejecutivo o de alta gerencia. A través de estos niveles de administración, de organización, se define o el sistema de información define y determina los niveles de información, así como hay niveles dentro de la organización, existen los mismos me definen los niveles de información, como ser el nivel de transacciones, el nivel operativo, el nivel administrativo, ejecutivo, que me lleva a obtener la información de transacciones, nivel de información operativa, información administrativa e información estratégica o de alta gerencia. ¿Ya? Entonces, a través de los niveles organizacionales establecemos niveles de información. La información fluye desde abajo hacia arriba. Ahora, cuando nosotros realizamos una auditoría de sistemas de información, tenemos que tener conocimiento de estos tres aspectos que en este momento están visualizando. Y que pienso que en la materia de sistemas de información los vieron. ¿O estoy errado? A ver. ¿Los vieron o no? Sí, licenciado. ¿Todos o algunos? A ver, eso yo quiero saber, para mí es importante. Alan, lo que acabo de explicar, ¿lo vi en sistemas de información? Sí, los primeros dos cuadros, el triángulo creo que lo vi en administración general. El triángulo, pero lo Ya. demás sí lo vi en sistemas. Laura, No, Lisa, no lo vi. no lo vio. Becker, Lo vi, Liz, en medio que me acuerdo, lo que pasa es que he tomado la carrera de 10 años atrás. bueno. Dora, Sí, licenciado, al principio lo más básico, la entrada y salida de retroalimentación, o todo sea, eso avanza. el primer gráfico. Sí, los elementos también. Los elementos también. Sí. Muy bien. Vidal, Sí, Licen, lo vi también en lo que es informática. en informática aplicada. Sí, ¿O usted ha estudiado informática y ha hecho cambio de carrera? no, Licen, nos hicieron una pequeña demostración también en la materia de informática cuando la llevé. Y también lo vi, lo que son bases de datos, los hardware. ¿Con quién llevó? ¿Con Roger o con Genaro? Con Roger, creo, Licen. No me acuerdo. Roger Gómez. Sí. Ya, está bien. Me alegro por ustedes, porque muchos no han tenido la misma suerte, ¿sí? Porque en informática aplicada solo les enseñaron, bueno, aunque la mayoría se supone que sabía, hicieron trabajos en Excel o PowerPoint o quizás Word, ¿sí? Es por eso el práctico de informática que se les da y todavía hay un complemento más que posteriormente es parte de otro práctico, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a indicar el porqué de estos niveles de información. Decía, en la auditoría tengo que evaluar el sistema de información desde la entrada, los procesos, las bases de datos y la salida, que es el producto, el resultado. Si el resultado es lo esperado o no. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma auditoría voy a evaluar a través del sistema de información, voy a evaluar al usuario, voy a evaluar a la base de datos, voy a evaluar el hardware, el software, las redes y comunicación. Para poder evaluar la información, que es el fundamento del sistema de información, ¿sí? La esencia del sistema de información, ¿sí? La información. Existen niveles
de información a través de los cuales yo voy a evaluar las prioridades de acceso al sistema de información. Prioridades de acceso al sistema de información. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque yo voy a evaluar todo lo que son las transacciones, todo lo que se realiza en el nivel operativo, en el nivel administrativo, que ya es un nivel de toma de decisiones, y también el nivel estratégico o de alta gerencia, el nivel ejecutivo. ¿Alguien me podría decir, cuando hablamos de prioridades de acceso al sistema, a qué nos referimos? ¿Los usuarios? Lógico, son los usuarios que deben tener prioridades de acceso. Sí, pero ¿qué implica la prioridad de acceso? Puede ser que los primeros niveles que son de gerencia tienen acceso a todo y Que no todos pueden acceder a toda la información del sistema. Los que están en el nivel de transacciones tienen prioridad para acceder solamente lectura y escritura. Por ejemplo, un cajero, un vendedor en una empresa comercial o en una empresa, podríamos decir, financiera, los cajeros, ¿sí? Están en el nivel transacción. Esta información del nivel transacciones fluye hacia el nivel operativo, donde todos aquellos usuarios que pertenecen a este nivel tienen las prioridades de acceder a ¿qué? Borrar, modificar, ejecutar procesos. ¿Ya? También leer y escribir. ¿Sí? Otras palabras, introducir datos. En el nivel administrativo, solamente tienen prioridad de lectura, lo mismo que en el nivel ejecutivo. Por más presidente de la empresa que sea, tanto el nivel ejecutivo o estratégico y el nivel administrativo no pueden modificar, no pueden borrar, no pueden y no deben ejecutar procesos. Simplemente leerlos, observarlos en caso de que hubiese alguna observación e instruir a los niveles correspondientes para hacer las modificaciones que son requeridas en cuanto a los resultados que ellos esperen. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere los niveles, a eso nos referimos cuando hablamos de los niveles de información y nos sirve para determinar las prioridades de acceso a la información. Lectura, escritura, es decir, solo lectura, escritura, proceso de datos, modificación, borrar, leer y leer. ¿Está claro? Además de eso, existe una clasificación de usuarios. Quiero preguntarle si en el práctico está la pregunta o en el cuestionario del práctico hay una pregunta que pida la clasificación de usuarios del sistema de información. A ver, ¿lo pueden ver, por favor? Bueno, entonces no les voy a aumentar preguntas. ¿Ya? De todas maneras, ustedes, yo ya les expliqué en qué consiste la prioridad de acceso. Ustedes, dentro del mismo práctico, determinen y vean qué son las prioridades de acceso. ¿Ya? Cuando hablamos del nivel de transacciones, cuando existe un error al introducir una transacción o cuando tengo que modificar algo, el cajero o el vendedor
no puede hacer ese momento la modificación. Y si lo puede hacer, para ello tiene que haber en plataforma una persona encargada que pueda de alguna manera habilitar la posibilidad de modificar o de borrar. Les pongo un ejemplo. Supermercado. En el supermercado, cuando nosotros pasamos por caja, muchas veces el consumo, es decir, el pago que vamos a hacer por todos los productos que están siendo registrados por el cajero, y cuando me dicen el total a cancelar, supongamos, yo tengo 100 bolivianos y dentro de las compras que realicé, el total a pagar son 110 bolivianos. Entonces, de alguna manera, el cajero o la cajera tiene que modificar y de alguna manera hacer que los 110 no pasen, sean 100. No es que sean 100, sino eliminar 10 bolivianos. Para eso, ¿qué hacen? Ellos no lo pueden hacer inmediatamente, no pueden realizar ese trabajo. Existe una persona que circula en toda la plataforma de caja, a quien llaman, la que se acerca con una llavecita así, con la cual algunos tienen clave, ingresan activan la modificación y a través del teclado creo que colocan una clave. Una vez que han puesto su clave, el cajero o el vendedor tiene la posibilidad de hacer la modificación o borrar. Mientras tanto, no lo puede hacer. ¿Por qué ocurre esto en caja? Porque el cliente está ahí presente. No podemos esperar que esta información ingrese al nivel operativo. Es lógico que el personal que circula y que realiza esta operación para realizar la modificación o el borrado pertenece al nivel operativo. ¿Ya? Porque cuando no ocurre esto, hablemos cuando ustedes están contabilizando algo. Al contabilizar, en lugar de ingresar en una transacción o en un registro contable, en una cuenta determinada, en lugar de ingresar 1000 bolivianos, ingresan 100 bolivianos. Cuando se procesa la información, vamos a ver que no cuadra, ¿sí? Y si no cuadra, tengo que hacer una modificación. Y para hacer esa modificación, ¿qué tengo que hacer en contabilidad? Hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento contable? Un ajuste contable. Un ajuste. El ajuste. ¿Sí? El ajuste no lo puede hacer el cajero. ¿Está claro? El ajuste lo tenemos que hacer acá. No lo podemos hacer en las transacciones, sino en el nivel operativo. Entonces, ese es un ejemplo con el cual podemos de alguna manera visualizar lo que implica las prioridades de acceso y el por qué se definen estas prioridades en el nivel en la organización, perdón. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, sí. Eso sería todo lo relacionado y lo más importante del sistema de información. ¿Alguna pregunta? Claro. Claro, pero eso está justamente, ese señor es parte del nivel operativo, ¿sí? No está en el nivel de transacciones.
y es el único autorizado para realizar esa operación, no puede haber otra persona. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Cuando yo haga una evaluación y determine el lugar donde están ubicados los usuarios, si el usuario de transacciones puede modificar, puede borrar, puede, qué sé yo, ejecutar, hay algo que no cuadra ahí, ¿sí? Algo que no está bien dentro de todo lo que puede ser las normas y procedimientos en cuanto al proceso de datos. Es por eso que en las organizaciones existe lo que se llama la segregación de funciones. ¿Saben qué es la segregación de funciones? A ver, Celina, ¿me puede decir qué es la segregación de funciones, por favor? Celina. Buenas noches, Lice. Buenas noches. En el tema de la segregación de funciones es obviamente la conjugación de varias áreas. Conjugación, a ver, explíqueme eso de conjugación, un ejemplo. Por ejemplo, bueno, lo que yo tengo entendido sí es como, por ejemplo, el área de administración con el área contable sí o sí van a tener esa conjugación, ese similar de poder cumplir algo, ¿no? No. A ver, Isabel Hinojosa, por favor. ¿Me podría explicar o si tiene conocimiento de la segregación de funciones o no? Isabel. Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Tengo conocimiento que es como un método que utilizan para organizaciones, para ver cada uno de las responsabilidades que van a obtener. Están en función a las responsabilidades. A ver, Eine Heber, ¿qué puede decirme al respecto? No tengo el concepto, Lice, primera vez que escucho. Ya, muy bien. Deberían saberlo a estas alturas todos, ¿sí? A ver, veamos con... Ya a Dora le pregunté. Cecilia. Cecilia Poma. Sí, dicen. No supiera cómo responderle, licenciado. Ya. Parece. Ya, la segregación de funciones parte de un principio administrativo, un principio de lo que es la administración, ¿ya? Yo pienso que esto deberían llevar también en ADM 100 y creo que tienen alguna materia más arriba que está relacionada con los procesos administrativos, ¿ya? Que dice, podríamos decir que es hasta una máxima, donde comienza relacionada, donde comienza o termina la responsabilidad de uno, comienza la responsabilidad del otro, y así sucesivamente. Además, hay otra cosa más desde el punto administrativo, que una función solo puede ser procesada o desarrollada sí y solo sí por una sola persona. No puede haber una persona con dos funciones, ¿sí? Ni una función con dos personas. Les pongo un ejemplo. En las empresas medianas y grandes, cuando vamos al departamento de contabilidad, en el departamento de contabilidad tenemos la función cuentas por pagar, la función cuentas por cobrar. La persona que desempeña tales funciones no va a ser la misma para las dos, ni va a haber dos personas para la misma función. Una persona es la encargada de cuentas por cobrar y otra es la encargada de cuentas por pagar. ¿Sí?
justamente para evitar lo que hoy en día ocurre en nuestro país, que es la famosa corrupción. Cuando no se respeta la segregación de funciones, es uno de los principios de control interno, la segregación de funciones. Para evitar problemas, errores, ¿sí? Ya sean voluntarios o no voluntarios, es necesaria la segregación de funciones. ¿Estamos de acuerdo? Dicen Eso entonces, también debieron haberlo visto en sistemas de información. se puede decir que es un sinónimo de designación. ¿Perdón? Se puede decir que es un Sinónimo de... sinónimo de designación, de designar el cargo. No. Segregación de funciones implica separación de funciones. Que uno debe, sí y solo sí, debe desempeñar una función. Y una función sí y solo sí debe ser desempeñada por una sola persona. Le pongo un ejemplo. Un vehículo. Un tractor. El conductor del tractor solo puede ser uno, no pueden haber dos. Pueden haber dos tractores, pero cada tractor tiene su conductor. Puede que alguno me diga en el transporte público, el transporte internacional, el transporte interdepartamental, lleva dos conductores, pero en un momento determinado un conductor está a cargo del vehículo 5 horas, es la norma, ¿sí? No pueden conducir más de 5 horas, y el otro conductor otras 5 horas, y se van turnando. Pero es uno solo el que está al volante, que si bien son dos, pero están en diferentes horarios. ¿Está claro? Dicen, ahí también es donde entra en las empresas el manual de funciones, ¿no? Claro, o sea, por eso es importante cuando uno evalúa, realiza una auditoría dentro de una empresa, sea cual fuere el tipo de auditoría, es importante la evaluación del análisis del manual de función. Y también el manual de procedimientos, ¿sí? Son dos manuales que sí o sí deben estar ahí a mano para que el auditor los tenga que estudiar, los tenga que evaluar, los tenga que revisar, etc. ¿Sí? Bueno, entonces la segregación de funciones se establece para evitar una serie de problemas que el hecho de que no exista pueda dañar de alguna manera los procesos en una organización. Bueno, estos son aspectos que deben ser considerados en todo proceso de auditoría. Son aspectos generales, ¿ya? Que sí o sí los tenemos que evaluar. En otras palabras, como en toda auditoría, tenemos que elaborar un cuestionario, ¿sí? En el cuestionario tenemos que incluir estas preguntas, ¿sí? Una, cuenta con manual de funciones, cuenta con manual de procedimientos, ¿sí? Existe segregación de funciones. Independientemente de lo que nos digan sí o no, nosotros tenemos que realizar las pruebas respectivas para ver si se cumple o no se cumple. Ya. Eso cuando entremos a la práctica y a realizar nuestro proceso de auditoría, lo tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Están compartiendo
La diapositiva. Ya. Entonces, en este momento voy a ir a compartir la diapositiva, ¿ya? Que si bien está en otra pantalla, pero ahora la vamos a compartir en forma independiente, ¿ya? Ahora sí. ¿Está completa la diapositiva? Sí, Lisa. Bueno, Sí. vamos a ver e ingresar a lo que viene a ser la materia, auditoría y control de sistemas de información. Bueno, acá tenemos un breve objetivo de lo que es de lo que va a significar para ustedes en la materia y que consiste en que todos los estudiantes deben tener conocimientos sólidos dentro de su formación profesional, más aún en esta época donde todo está automatizado, computarizado. Y vamos a considerar todo lo que son metodologías, estándares, normativas, controles de TIC. Ojo, TIC. ¿Alguien me puede decir qué significa TIC? Aquí está TIC. ¿Qué son las TICs? Tecnología de información y comunicación. Y la comunicación. Tecnología de información y comunicación. La gestión de riesgo, herramientas de auditoría, como ser las TAC. ¿Qué quiere decir TAC? Desde ya este es un software, ¿sí? Quiere decir técnicas de auditoría asistidas por computador. ¿Ya? Existe software que me permite realizar auditorías. ¿Ya? Planes de trabajo y aspectos que permitan llevar a cabo una auditoría en forma exitosa. Lógicamente que es una auditoría de sistemas, dependiendo de los tipos de organización en las que se evalúe. Ya, ese es el objetivo de la materia. Acá existen diferencias de conceptos entre lo que es la seguridad de la información, lo que es la seguridad informática, lo que es auditoría de sistemas, auditoría forense e informática forense. Estos 5 puntos quiero que los incluyan en el práctico que me van a presentar el martes. Conceptos o definiciones de seguridad de la información, seguridad informática, auditoría de sistemas, auditoría forense e informática forense. Desde un punto de vista general para cualquiera, daría a entender de que el concepto es el mismo para los 5 puntos, pero no es así. ¿Ya? ¿Me avisan cuando terminen de registrar? Ya le hice. Bueno. Listo, listo. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos lo que es el ERP, planificación de recursos informáticos. Prácticamente este ERP es el sistema de información, ¿sí?
¿Y qué es el ERP? Un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, logística, inventario, finanzas, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos módulos que están insertados a lo que es el ERP son parte del sistema de información. Son subsistemas. Un subsistema de ventas, de planificación, de compras, almacenes, producción, el CRM. Esto incluyan en su práctico, me van a investigar qué significa CRM. Contabilidad y finanzas. De alguna manera, todos estos subsistemas están integrados y a través de esa integración conforman el sistema de información. En este caso, el sistema de información general está identificado como un ERP, ¿ya? A través del cual planificamos los recursos que se utilizan en el proceso de la información. Lógicamente que son recursos informáticos, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es el CPD o centro de proceso? Bueno, centro de datos, más conocido como CPD. Es aquella ubicación donde están concentrados todos los recursos informáticos necesarios para el procesamiento de la información en una organización. ¿Ya? Ese es el CPD. Nosotros al CPD en la Gabriel lo conocemos como un lugar dentro del campus universitario y solamente conocemos las ventanillas donde nos dan un servicio. Servicio para realizar alguna operación, bueno, alguna transacción, ¿sí? Donde, por ejemplo, pago. Hay cajas habilitadas también en el área del CPD, ¿sí? Habilitación cuando estamos bloqueados, cuando nuestro registro está bloqueado, y cualquier trámite lo realizamos en las ventanillas del CPD. Pero dentro o dentro de todo ese ambiente está el CPD, que es el área donde están los servidores, es decir, un servidor es una computadora. Fíjense, acá dice servidor, ¿sí? Un servidor es un ordenador o computador remoto que provee los datos solicitados por parte de otras computadoras. ¿Qué queremos decir con remoto? Que a través de redes y comunicaciones nosotros nos conectamos a esos servidores. Después les voy a mostrar una red. ¿Sí? Hay un gráfico de una red donde vamos a ver y vamos a identificar el porqué del servidor se lo llama remoto. En los CPDs no solamente hay un servidor, hay varios servidores. Hay un servidor de redes, es decir, un servidor web. Hay un servidor exclusivamente para la asignación de usuarios y el control de usuarios. Hay un servidor de base de datos. Hay un servidor de aplicación, ¿sí? Y hay un servidor que procesa los datos, ¿ya? Varios servidores. Acá decimos que un servidor es una computadora que forma parte de una red que provee servicio a otros computadores u ordenadores que reciben el nombre de clientes. Cada usuario que está conectado a un servidor es un cliente. Nosotros, desde que se habilitó la banca por Internet 1 y la banca móvil, toda persona que es cliente de una institución financiera a través de un celular, ese celular es lo que vendría a ser otros ordenadores, porque a través de ese celular yo puedo acceder al servidor de la institución financiera con el cual
puedo obtener información sobre mis saldos, ¿sí? Hacer transacciones, pagos, servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿y de qué manera estamos conectados con el servidor principal del CPD? A través de redes y comunicaciones. Entonces, nosotros somos clientes remotos, ¿sí? Nosotros estamos desde el punto de vista, desde el concepto de red y comunicación, estamos conectados a través de una línea telefónica, a través de un router, a través de un switch, a través de un hub, ¿sí? A través de una red LAN. Ya después vamos a ver qué son las redes LAN, las redes WAN, ¿sí? Y las redes MAN. Entonces, nosotros como clientes, al utilizar el celular, que si bien el celular no es un computador, ¿sí? Pero es un elemento a través del cual yo puedo conectarme remotamente a un servidor para solicitar datos requeridos en un momento determinado, ¿sí? Y eso es algo que está divulgado en la actualidad y que es de pleno conocimiento de todos. Tipo de servidores, lo que les decía, servidor de aplicación, de base de datos, dominio, archivos y web. ¿Qué es controlador de dominio? Un servidor donde se instala el Active Directory, ¿ya? ¿Y qué es el Active Directory? Es un servicio establecido donde se crean usuarios, se administran los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración, configuraciones o políticas. Acá, para explicar esto, les voy a dar una especie de ejemplo. Todo usuario en una institución, pongamos como ejemplo cualquier institución financiera, un banco o cooperativa, ¿ya? En ese banco y cooperativa tenemos particularmente el área más sensible, es el área de caja. Cada usuario que pertenece como usuario a caja, el momento de acceder genera información que está administrada justamente ¿para qué? ¿Y qué información se obtiene? Obtenemos información, hora de acceso al equipo, las transacciones que ha realizado, ¿sí? Hora de abandono del equipo o del sistema, etcétera. De modo tal que cuando existe algún problema y todo el mundo dice yo no fui, se hace inmediatamente una auditoría al Active Directory a través de la cual se determina dónde ocurrió la falla o el error, ¿sí? Para eso me sirve el Active Directory. ¿Ya? Bueno. Continuemos. ¿Qué es una red de computadoras? Lo que habíamos hablado antes. También llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red de informática. Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos. Y ahí tienen una gráfica, una imagen de lo que es una red de computadoras. Estos de acá son los servidores. Acá tengo un hub. Por acá tengo un switch, ¿sí? Aunque no tengo acá, hub switch. Acá un router. Acá tengo otro router que es inalámbrico, que es Wi-Fi, ¿sí? Este router es a través de conexiones telefónicas, puede ser utilizado a través de una red de señales, microondas, líneas telefónicas, etc. ¿Sí? Y estos son los tipos de usuarios. Hasta las impresoras están conectadas a través de un switch.
¿sí? Donde se realizan todas las impresiones de las operaciones para obtener información. Y acá fíjense, el Internet, que es una red global, ¿sí? Una red WAN, ¿ya? El Internet, o a través del Internet, nosotros podemos acceder remotamente a estos servidores. Pero antes del acceso existe una muralla de fuego, ¿sí? Fíjense acá una pared de ladrillo, que es la que se denomina muralla de fuego, un firewall, ¿ya? Entonces, esta muralla de fuego es la que filtra y selecciona quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a un sistema. Inclusive acá existe la posibilidad de contener a los piratas informáticos, aunque muchas veces no es posible, porque hay personas que pueden vulnerar este tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de una red de computadora. Y esto es fundamental en la red. Les voy a poner acá un ejemplo. Acá ustedes ven una impresora. En las instituciones financieras, especialmente bancos, ustedes van a ver que todas aquellas personas que imprimen en plataforma, es decir, los ejecutivos de cuentas, ¿sí? Cuando imprimen algún documento, ellos la impresión la realizan en una sola impresora. Es decir, todos los usuarios a través de la red están conectados a ese usuario, a esa impresora que es un usuario más, ¿sí? De la red. ¿Está entendido esto sobre la red? Esta gráfica ustedes la pueden encontrar en internet, es parte del internet, ¿ya? Es algo público que está desde donde se la puede bajar para tener mayor conocimiento. Inclusive existe la descripción de cada uno de los elementos del sistema. ¿Ya? Todo el sistema de información está conformado por módulos, ¿sí? Y cada módulo viene a ser una aplicación. Acá tengo también un ejemplo de lo que viene a ser un módulo, que es una parte de un sistema. Por decir, el módulo con la aplicación caja, el módulo con la aplicación inventarios, un módulo con la aplicación cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. ¿Ya? Acá tenemos un sistema que rara vez se da en una empresa. En las instituciones financieras sí se cumple con todo esto y algunas empresas transnacionales. Tenemos la gestión de fondos, un módulo de gestión de fondos. Acá el control. Acá gestión financiera, gestión de recursos humanos, inversiones, soluciones en industria, módulo de industrial, gestión de materiales, inventario, sí, oficina y comunicaciones, mantenimiento de planta, plan de producción, proyecto, gestión de calidad, ventas y distribución. Este es un modelo general de lo que puede ser un sistema conformado por módulos. Y acá tenemos los módulos también, ¿sí? Un ejemplo, gestión, finanzas, oportunidades de ventas, ventas y clientes, compras, proveedores. ¿Por qué ventas y clientes? Porque la relación de venta es con el cliente. Compras, proveedores, la relación del compras es con el proveedor. Socios, gestión de bancos, inventario, producción. El MRP, también en el práctico que me van a presentar el martes, me investigan qué es MRP. Servicio, recursos humanos y los informes. Yo creo que los que están con celular hacen una captura de pantalla y listo, ¿sí? Lice dijo MRP, Servicio, Recursos Humanos, ¿eso tenemos que investigar? ¿O solamente no, van a investigar el MRP. Luego vienen los servicios,
recursos humanos e informe. Ok, listo, gracias. Por ejemplo, ahí en servicios tienen una llavecita así. Se sobreentiende que ahí es mantenimiento, uno de los servicios. Base de datos. El fundamento del sistema de información, la base de datos. Una base de datos es un conjunto perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. ¿Ya? La base de datos está almacenada en un medio físico, que generalmente es un disco duro. ¿Ya? Pero existe un servidor que administra la base de datos. ¿Ya? Existen sistemas gestores de base de datos que son los DBMS. ¿Ya? Administrador de base de datos, en otras palabras, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Lógico que es electrónica porque utilizamos un medio electrónico como ser el computador. Y ahora les voy a mostrar una imagen de lo que significa la base de datos y los tipos de administradores de base de datos, es decir, de DMS. ¿Ya? Hay el SQL, MySQL, el SQL Server, Oracle. También podemos mencionar al Unix Information y el DBase, etcétera. Son manejadores de base de datos o administradores de base de datos. DBMS. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los administradores o gestores de las bases de datos, que son los mencionados anteriormente y que están acá visualizados, los pueden visualizar. Acá está la base de datos. Cada uno de estos tambores representan un medio de almacenamiento de datos, es decir, son los discos duros, ¿sí? Que interactúan con el administrador de la base de datos, que es el DBMS. Y el usuario accede a través de este DBMS, que es el administrador de base de datos, a las bases de datos y obtiene la información. Fíjense, ¿qué quiere decir DBMS? Sistema Gestor de Base de Datos. Database Management System, ya, DBMS. Conceptos básicos y características de un DBMS, de un gestor de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. La independencia, punto 1. ¿Qué es la independencia? Que los datos, desde el punto de vista de su independencia, tienen la capacidad de ser modificados desde el punto de vista físico o lógico en una base de datos, sin necesidad de realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de él. ¿Qué es una aplicación? Es un programa. Ustedes conocen que el celular está lleno de aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones de lugares de diversión, aplicaciones de lugares para aprender inglés, para poder hacer un registro de finanzas personales, ¿sí? Hay aplicaciones para acceder a ver qué pasa con mi equipo de fútbol, aplicaciones móviles para instituciones financieras, etc. Pero ¿qué es una aplicación? Son programas, ¿sí? Es software, ¿ya? Son programas de aplicación. Entonces, yo puedo modificar la base de datos sin modificar las aplicaciones. Es decir, no tengo que modificar los programas para modificar un dato en la base de datos, desde el punto de vista físico o lógico. Esa es la independencia. Es decir, los datos son independientes del
las aplicaciones que se sirven de la base de datos. Redundancia mínima. ¿Alguien me puede decir qué es la redundancia? ¿Qué entienden por redundancia? Repetir lo mismo. Perdón, no lo escucho. ¿Sería repetir lo mismo? Repetir lo mismo. A ver un ejemplo. Cuando se habla. ¿Perdón? Cuando se está hablando, se puede repetir a un mismo concepto, digamos, ¿no? Redundar en lo mismo. ¿Un mismo concepto o una misma palabra? Listen, por ejemplo, puede ser cuando decimos la expresión subir arriba. A eso se refiere como ejemplo. Exactamente. Subamos arriba es redundar, porque al decir subir, se supone que es arriba. Pero también está relacionado con la repetición. En una base de datos, un elemento o una persona considerada como un elemento solamente debe estar registrada una sola vez. Y nada más que una sola vez. Porque si nosotros registramos 2 veces a la misma persona, estamos redundando y podemos tener problemas de el punto 3 de consistencia, ¿sí? En el punto 3 estamos viendo el punto que dice consistencia. ¿Por qué? El sistema se me hace inconsistente. Les voy a poner un ejemplo de la forma en que se evita la redundancia en cuanto a nosotros como ciudadanos bolivianos. Antiguamente, el número de carnet de identidad era 1, el número de licencia de conducir era otro y el número de pasaporte era otro. Entonces, para identificar a una persona, teníamos 3 números. ¿Qué pasa hoy en día? El mismo número de carnet es el mismo número del pasaporte, el mismo número de la licencia de conducir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos utilizando un solo número? Para evitar la redundancia y la inconsistencia. Porque si tengo 3 elementos para identificar a una misma persona, no sabemos si es a la que deseamos identificar. Entonces, cuando no sabemos y estamos en esta situación, el sistema viene a ser inconsistente. Por eso, posteriormente, cuando hablamos de la redundancia mínima, habla de la consistencia y dice que hay que vigilar que aquella información que aparece repetida, es decir, redundada, se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Es decir, si yo actualizo un dato y debería ser y lo que no ocurre, en el registro civil o en el CEGIP, ya que de donde el registro civil obtiene su información, ¿sí? Debería estar ligado directamente al carnet de identidad, debería estar ligado directamente a la licencia de conducir y debería estar ligado directamente al pasaporte. Si no, no tendrían que pedirnos cuando tramitamos el carnet del pasaporte y la licencia de conducir, cuando es primera vez que nos piden nuestro certificado de nacimiento. En otros países, desde el momento en que nace una persona, esa persona le asignan un número y ese número es para todas sus actividades dentro de todas las organizaciones de ese país, ese número no se modifica y se lo obtiene de la base de datos de ese registro. ¿Ya? Entonces se facilitan las cosas. Todo es más sencillo, es más simple. ¿Estamos de acuerdo, Erlan? ¿Está atendiendo? Erlan Velarde, lo veo ahí charlando en otra conversación. No, dicen, estoy atendiendo. Sí, pero está ahí
en la tertulia usted. ¿Entendieron? Sí, Listen. Claro, pero tiene un número que no es un número, sino es un... Claro, no me acuerdo, código creo que se llama. Sí, pero el número de pasaporte que usted tiene, si usted revisa el pasaporte, está el número de su carnet de identidad, ¿sí? Ya, escúcheme, eso es por seguridad, porque al final cuando hay control tienen que verificar los dos números y tienen que coincidir. Es decir, es el código de su pasaporte que está relacionado con usted, con su número de carnet. Entonces, si encuentran ese código, el mismo que usted tiene ahí registrado, no puede pertenecer a otro número de carnet que no sea el que usted tiene. ¿Me entiende? Es un control. Es como en el cajero automático. El cajero automático, uno para acceder a obtener dinero, o para hacer una consulta o para hacer un depósito, porque ahora hasta en cajero se hacen depósitos, primero la tarjeta. ¿Qué me identifica la tarjeta? Básicamente identifica la cuenta, que esa cuenta está relacionada con una persona. Pero para que esa cuenta tenga validez, tiene que tener una clave, ¿sí? ¿Y cuál es esa clave? El PIN. Es decir, el número, es decir, la tarjeta sin el PIN no funciona y el PIN sin la tarjeta tampoco funciona. Lo mismo pasa en el pasaporte. El número de carnet sin el código no funciona y el código sin el número de carnet tampoco funciona. Es decir, que de esa manera estamos controlando como en el cajero automático. ¿Entendieron? Ese se llama un control complementario e interdependiente. Que el uno depende del otro, como el huevo y la gallina, que lo habíamos visto la clase anterior. ¿Sí? El uno sin el otro no existe. Como la información y la comunicación. ¿Alguna duda a lo que acabo de explicar? No sé si me dejé entender. Integridad. Una de las funciones más importantes de la seguridad de la información es la integridad. ¿Y qué es la integridad? A través de ella nosotros adoptamos medidas para garantizar la validez de los datos almacenados. Es decir, que la integridad es fundamental dentro de un dato de la base de datos, en la base de datos. Respaldo y recuperación. El respaldo es fundamental porque está relacionado con las copias de seguridad, es decir, los backups. Ya. El respaldo y recuperación, de alguna forma eficiente, realiza copias de seguridad o respaldo de la información almacenada en la base de datos. Es decir, nosotros a través de un medio externo al servidor de base de datos, hacemos copias de seguridad. Generalmente, hoy en día ya no se utiliza el disquete ni el CD, casi, aunque en algunos lugares sí, tenemos los discos externos, ¿sí? Se hacen copias de seguridad en discos externos. También en flash memory, ¿sí? Como también en CD, pero en pocas ocasiones. Control de la concurrencia. Lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base de datos. Esta debe controlar este acceso concurrente a la información que podría derivar en inconsistencia. Cuando existe un problema de inconsistencia,
en una base de datos es cuando se cuelgue el sistema. ¿Y cuándo se cuelga el sistema? Aparentemente, al mismo tiempo, todos requieren información de la base de datos. ¿Ya? Todos quieren acceder al mismo tiempo a un área de trabajo del sistema de información. Entonces, cuando el tráfico es alto, existe ahí colisiones entre todos los usuarios que están accediendo. No es que se amontonan como cuando, por ejemplo, a ver, existe, vamos al CEGIP, vamos a tránsito, donde queremos obtener certificados de antecedentes, donde al principio de la mañana y todos esos servicios donde uno requiere información particularmente personal, inicialmente está la gente aparentemente haciendo cola, pero aparece un tipo y dice, voy a entregar tickets. Empieza a entregar tickets de uno en uno, pero hay uno que agarra y dice, no, yo me voy adelante, y se amontona, y va el otro, y va el otro, y hacen el bolleo. ¿Sí? Entonces, en ese bolleo, es lógico que va a existir la inconsistencia, el bolleo de usuarios que quieren acceder a la base de datos. Pero el sistema tiene un spool, ¿ya? Un sistema de control de colas, a través del cual, como todo está automatizado, cada usuario está en la cola. No hay uno que se vaya a ir a amontonar. Pero por ciertas circunstancias, porque la capacidad del procesador no es tan grande, llega un momento en que dos personas van a querer acceder al mismo momento. Porque esta aplicación o este método spool hace que de esa cola ingrese un usuario, obtiene su dato, inmediatamente ingresa el otro. Entonces, entra uno, sale, entra otro, sale, y así sucesivamente, de modo tal de que el orden se mantiene. Pero llega momentos en que por falta de espacio, de memoria y falta de capacidad del procesador, es que se ocurren las colisiones, de modo tal de que el sistema, es lo que nosotros decimos y lo dicen en las empresas, se colgó el sistema. ¿Cuándo se cuelga el sistema? Cuando nosotros queremos un dato y esperamos minutos, horas, que nos habilite y nos den acceso a la información requerida. ¿Está claro? Entonces, para eso debe existir el control de la concurrencia, y esto lo realiza a través de un sistema spool. ¿Ya? Dicen, en el caso de un ataque de DOS, ¿qué pasa con esa concurrencia? Un ataque de DOS le dicen, ¿no? Cuando se cuelga la página por medio externo, por un hacker. Lógico que se cuelga, las páginas se cuelgan porque desde fuera del sistema es que se tiene que acceder. O algunos piratas informáticos hacen que se cuelgue la página, bloquean el acceso a las páginas. ¿Sí? Cuando hablamos de DOS, estamos hablando del sistema operativo, o sea, del nivel más bajo del sistema, de la plataforma, podríamos decir, del sistema operativo de un sistema, de un hardware que hace posible que funcione ese hardware. Todo hardware, para que funcione, necesita un sistema operativo, básicamente. Pero esos sistemas operativos, de alguna manera, están establecidos a través de un DOS, ¿sí? Y cuando ocurre ahí los bloqueos y ocurren ahí, digamos, las saturaciones del sistema, cuando se cuelga el sistema, es un poco más complicado, ¿ya? Realizar el
descongestionamiento del sistema. Ahí tenemos que apagar el equipo y volverlo a reiniciar. Si no, difícilmente vamos a poder continuar con las operaciones. ¿Eso era lo que quería saber, joven? Sí, dicen, gracias. Es que también me preocupaba un poco lo que pasaba con el Banco Unión, que Ya. pasaron sobre su seguridad, rehabilitaron las cuentas y todo. Yo creo que su sistema no era apto, ¿no? ¿O por qué serían? Sus murallas de fuego, ¿sí? Es decir, su firewall Dice que eso no tenía. Es decir, todos los sistemas, especialmente en las empresas financieras, toda la información que tiene la encriptan, ¿sí? Pero los métodos de encriptación, o sea, depende también la seguridad de esos datos, de esa información, del método de encriptación que utilice. Los bancos utilizan herramientas que son universales, internacionales en instituciones y que cuestan muchísimo dinero, que forman parte, digamos, del software particularmente desarrollado para esos efectos, ¿sí? Para proteger la seguridad del banco. Pero también las murallas de fuego son partes fundamentales en la filtración de la información que requiere un usuario en un momento determinado. Muchas veces los piratas informáticos, cuando no pueden acceder directamente al sistema, ¿sí?, lo hacen a través de un usuario. ¿Qué ocurre? Roban toda la identidad de un usuario y a través de ella acceden al sistema. Y como ese usuario que ya está dentro del sistema, ya es más fácil que él pueda vulnerar todas las seguridades del mismo sistema. ¿Está claro? Gracias, dicen. Y generalmente todos los, todos los fraudes financieros ocurren a través de los usuarios. Nosotros somos los culpables en la mayoría de los casos de que existan fraudes. ¿Está bien? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de los mensajes que nos llegan a los celulares, los mensajes que nos llegan por algún medio, ya sea por Face, en este caso por Messenger, por correo electrónico, ¿sí? En el correo están los phishing, ¿sí? Que son los pescando, quiere decir, ¿no? Nos mandan, por decir, consiguen el logo del banco, todo lo que corresponde al banco, y nos dicen, el banco tal y tal requiere actualizar sus datos, por lo tanto, llene el siguiente formulario. Habemos muchas personas que somos ingenuos y que llenamos los formularios, ¿sí? Otra forma de pescar es cuando en nuestro correo o en WhatsApp nos dicen que hemos recibido una herencia, una fortuna, y que tenemos que mandar tal cantidad de dinero para que se haga efectiva la herencia o la fortuna, ¿sí? En el término vulgar de los delincuentes, nos están timando, ¿sí? Eso se llama timar. Nos están haciendo el cuento del tío, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y eso lo vamos a ver como temas de investigación. Hay un tema que se llama delitos informáticos, ¿sí? Y ahí es donde lo vamos a investigar y lo vamos a ver todo esto. ¿Ya? Ahora yo sé que usted se está refiriendo al caso que tuvo el año pasado, creo fue el Banco Unión, donde a muchos usuarios, y no era la primera vez porque yo tengo un amigo que le vaciaron su cuenta en el Banco Unión. Lamentablemente, la mayor parte de los empleados públicos o aquellos que dependen de alguna forma del Estado tienen sus cuentas en el Banco Unión y ellos son los que lamentablemente sufren de este tipo de delitos. ¿Sí? Bueno. Ahí vamos a quedar. ¿Sí? En cuanto al avance, esto es importante. Acá ya tenemos un ambiente TICS, ¿sí? Que se los voy a explicar a grandes rasgos y que vamos a quedar acá.
que está compuesto por un sistema de aplicaciones, ¿sí? Y estas aplicaciones, para poder subsistir, necesitan una infraestructura. Y esa infraestructura es el equipo de computación, están los monitores, los servidores, disco duro, un impresor es parte de las TICs, un equipo multimedia es parte de las TICs, etc. ¿Sí? Y acá tenemos la tecnología de información donde están los procesos, el software, ¿sí? Todo lo referente a los programas que hacen posible el proceso de datos de una organización, ¿sí? La organización hoy en día no puede vivir sin TICs, ¿sí? Sin tecnología de información y comunicación. Miren, en la anterior clase casi tuve 50 estudiantes, solo quedaron 32 el día de hoy, y les explico cuál es la razón. Las condiciones de las clases o del desarrollo en la materia en el semestre. Todos están acostumbrados a que las clases, tengamos la primera clase, les mando esas diapositivas que se las estoy explicando, después los convoco de acá a un mes o 15 días después, medio les explico, después les tomo examen. No están acostumbrados a pasar clases todos los días, ¿sí? Y lamentablemente conmigo es todos los días y tengo que explicar todo lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Evidentemente, aparentemente esto es una materia teórica, pero para poder desenvolvernos en la teoría tenemos que conocer todos los elementos que vamos a utilizar para desarrollar ese trabajo práctico. Si no, difícilmente lo vamos a poder hacer y no nos va a ir bien. Para mí es agradable tener pocos alumnos porque podemos interactuar entre todos, los voy a conocer a todos, ya más o menos sé quiénes son los más interesados, trabajan, no trabajan. Yo sé que hay muchas dificultades y algo más que no les ha debido gustar es que algunos controles van a ser presenciales, ¿sí? Yo creo que ya tenemos que, bueno, con 4 dosis de vacuna ya tenemos que perder el miedo y normalizar nuestra vida. Lamentablemente, bueno, yo que me creí hasta el anterior semestre inmune, iba invicto, y sin pensar, y podríamos decir, aparecí ahí con el bicho. Gracias a Dios estaba vacunado, ¿no? Y que si bien tuve una pequeña complicación, pero no llegó a mayores. A Dios gracias. Pero, bueno, es algo con que a la larga tenemos que convivir, yo pienso. No toda la vida podemos encerrar. Bueno, dicho esto, si no tienen alguna duda y alguna pregunta que deseen hacer, conocer algo sobre lo que se habló el día de hoy, algo que no hayan entendido. Lice, yo tenía una duda, bueno, no sé si me escuchó, le quería preguntar qué era el cortajuegos, o no, es que dijo algo así. Es Muralla de Fuego, es un software, ¿ya? Y para ello yo necesito un servidor. Un servidor es una computadora que está configurada con el software de modo tal que es la que me detiene a los intrusos, evita que los piratas informáticos y aquellos malintencionados puedan vulnerar con la seguridad de un sistema. ¿Ya? Muralla de Fuego es una pared. En el gráfico les mostré un dibujito de ladrillos, ¿sí? Esa es la Muralla de Fuego. ¿Está claro, José Carlos? José.
Parece que él está lejos. José Carlos, ¿está claro? Sí, parece que se le colgó. Bueno, fíjense, se satura, ¿sí? Y llega un momento en que bueno, también la señal no es buena, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país la señal de internet es muy mal. Yo pienso que Entel es la mejor señal y de ahí creo que Access. Después los que estamos contigo y Cotas tenemos que sufrir muchas cosas. ¿Sí? Claro, se utiliza la misma línea para una serie de cosas, ¿sí? Entonces llega un momento en que se satura, existen colisiones, es decir, varias señales tratan de acceder por la autopista de la información y llegan a interferirse entre ellos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Licenciado, yo tengo una preocupación A ver, Eine. a las clases. Ya. Resulta que hay unas clases que son presenciales y otras que son virtuales, digamos, ¿no? Ya. Hay un conflicto, porque a veces nosotros tenemos internet en la casa, wifi, digamos, ¿no? A ver, le voy a pedir un favor, apéguese un poco más a su micrófono, lo veo hablando a un ladito, entonces no lo escucho bien. Ahora sí, por favor. ¿Ya me escucha, Lice? Ahora sí. Pasa que hay un problema acá, ¿no? Con algunas clases que pasamos nosotros virtuales o por Zoom, y otras clases... Presenciales, sí, eso lo escuché. O sea, la próxima clase que yo tengo es presencial. Entonces, no sé cómo hacerlo. Yo tengo la última. Ya, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo entiendo, ese es un problema también para mí, ¿sí? Yo quiero pasar clases presenciales y después virtuales. Yo como docente no me puedo sentar en un banco y darles las clases desde de un banco ahí en una plazuela o en los módulos ahí en la universidad. Tengo ciertas herramientas en mi computadora y tengo ciertos instrumentos a través de los cuales hago posible la clase, ¿sí? Ahora, si la quiero pasar como cualquier cosa, lo puedo hacer. Entonces, debido a eso es que yo estoy en la disyuntiva, qué clase paso virtual, qué paso presencial, etcétera. Le entiendo. Pero en el caso de ustedes, ustedes pueden ingresar a un aula, se sientan con su celular y más aún creo que ahí en la universidad, en el módulo, tienen Wi-Fi y pasan tranquilamente. Una vez que termina la clase, usted sale y entra a su aula, ¿no? Es más fácil para ustedes pasar al mismo tiempo, ¿sí? Porque para mí, yo no necesito que usted esté sentado en su casa, en su escritorio y que me responda. Lo único que pido es que me presten atención. Es así que muchos de ustedes, antes de entrar a clase, están en la calle saliendo del trabajo, ¿sí? Están saliendo del trabajo, están escuchando. Si les pregunto, contestan. No hay ningún problema en ese sentido. Ahora, otra cosa que puede hacer, media hora o digamos nuestra clase empieza a 7 menos cuarto, a las 7:30 usted abandona su domicilio ya en el micro o qué sé yo, puede ir escuchando la clase, participando en la clase, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, listen, ok. Y si en un momento determinado usted no le voy a pedir ni le voy a exigir todo el tiempo que estén con las cámaras, ¿sí? Simplemente yo la cámara, o sea, la imagen de ustedes, ¿para qué la quiero? Para ver que me están siguiendo. Para que no sea que como por ejemplo acá Cecilia Poma tengo igual que a Zamorano, a Vidal, los tengo con la foto de su perfil del correo y que no estén ahí. Lo que yo quiero es que estén ahí, ¿sí? Es lo único que me interesa. Por eso de vez en cuando les digo no lo veo, ¿sí? No le digo ¿por qué no encendió? Simplemente no lo veo, porque quiero que estén prestando atención. ¿Sí? Okay, listen, okay. ¿Estamos de acuerdo?
Y ahí en la facultad había wifi para los estudiantes. ¿Ya no hay wifi en la facultad? Sí, Lice, ya no hay wifi. Eso no sabía. Y las zonas de cotas. Las zonas de cotas normalmente, licenciado, llegan horas en que se cortan porque muchas personas se conectan. Claro, se saturan. Yo cuando paso clases en económicas, ahí en el módulo de administración, ahí abajo hay una plazuelita ahí entre los módulos de comercial, financiera y administración y economía. Hay una placita. Cuando veo por la ventana, están como las palomas que se cuelgan ahí. Si alguna vez han pasado por la Cañoto ahí antes de llegar a la ex terminal, van a ver en los cables las palomas ahí asentadas en los cables. Ahí abajo los veo a los muchachos, hay uno al lado del otro ahí chateando, qué sé yo. Bueno, eso era en condiciones normales. Y algunos que estaban dentro del aula también utilizaban ese wifi para chatear en lugar de prestar atención al profesor. Bueno, entonces ese sería el problema. Yo les voy a pedir un favor. No un favor, sino es lo siguiente. Yo sé que les consumen megas, es un costo, ¿sí? Lo único que les pido es que cuando tengan que apagar su cámara, apáguenla, no hay problema, desconéctense, pero estén ahí, ¿sí? Que cuando les pregunten les respondo. No todo el tiempo por ejemplo, cuando he estado explicando las diapositivas, que si bien veía de 5 en 5 iban pasando cada uno, veía algunos que estaban sin cámara, bueno, los dejaba. Y justamente cuando terminé y hacía las preguntas, justo les pregunto a los que no tienen cámara encendida para ver si están o no están. Porque a los que los veo no hay ningún problema. Solo que a veces veo a alguno que está distraído, ¿sí? Y a él le hago la pregunta para ver si me prestó atención. Como el caso de su compañero. ¿Quién era el distraído? Bueno, ya no lo ubico. Sí, algo decía, joven. Lice, sí, de eso le quería. Cuando uno prende la cámara, se gastan más megas. No, yo sé, por eso les estoy recomendando. Ya, por eso les estoy preguntando. Algunos me dicen, no tengo megas, voy a usar datos celulares, o sea, voy a usar mis datos. Les digo que se desconecten y que cuando yo les pregunte algo, conecten. ¿Está claro? En eso vamos a quedar, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Al empezar la clase, sí, los quiero ver a todos. ¿Está bien? Está bien, Lice. Y al finalizar también. ¿Por qué razón? Porque al finalizar yo hago una captura de las pantallas donde están ustedes y la lista, después paso lista con los que los tengo en la pantalla y les voy poniendo asistencia. Si hay alguno que está como Laura en este momento sin cámara, Laura Gutiérrez Soto, y esa cámara salió de esa manera, le pongo falta. ¿Ya? Porque al finalizar tiene que estar con la cámara encendida y ver que está presente. Muy bien, Lice. Bien, Laura, no va a tener falta. ¿Ya? Entonces en eso quedamos y así van a ahorrar sus megas. ¿Ya? Gracias. A ver, no le escuché. Aléjese un poco más del micrófono ahora usted. Ya, está bien, pero no todos tienen Tigo. La mayor parte de las personas, especialmente que están lejos
y por señal y quizás por economía tienen Entel, ¿sí? Sí, Lisen. Ese es el problema. Ujú. Tienen Entel. Bueno, de todas maneras, para aquellos Tigos, para que puedan mantenerse conectados permanentemente, ya saben, tienen 4 horas de megas libre. ¿Ya? Gracias por el dato. Yo no se los di porque no todos tienen, o sea, no todos tienen Tigo. ¿Ya? Bueno, ahí quedamos. Yo creo que para la próxima clase todos van a tener Tigo, porque no solo para esta materia, sino para todas las materias. Bueno, pues va a ir a cobrar su comisión. Bueno, por la publicidad. Que le den otras 4 horas adicionales. Bueno, ahí quedamos. Nos vemos el día martes. Tengan un buen fin de semana. No se olviden que el martes defienden el práctico, pero previamente lo tienen que presentar. Cuídense. Tengan un buen sueño, una buena noche. Bendiciones para todos. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y nos proteja. Hasta el martes, jóvenes, señoritas. Hasta Que luego, les vaya bien. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, Liz.